Les voy a invitar a abrir sus Biblias en... Vamos a leer Filipenses. Vamos a ir con el estudio de Filipenses, que ha sido de una gran enseñanza. Recuerdo cuando se inició, yo traje un mensaje aleatorio en la primera reunión, y después el hermano tuvo una inquietud, dice, vamos a llevar el estudio de Filipenses. Y nos pareció bien de traer el estudio de Filipenses para que sea de ánimo para la iglesia y para nosotros fue, como decía, de gran bendición, ¿no? Y ya terminamos casi Filipenses ahí, así que fue de gran bendición, ¿sí? Por eso elegí nuevamente, vamos a leerlo, Filipenses 4, capítulo 4, vamos a leer el versículo 6, 7. Los hermanos de Templo Calvario mandan muchos saludos, mandan sus cariños y continuamos orando por ustedes, ¿sí? En todas las oraciones las recordamos con carga en oración. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, una vez gracias, Señor, por este tiempo de escuchar de tu palabra, Señor, de abrir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, tú estés obrando, tratando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y de ella, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, que nosotros podamos aplicarla, Señor, a cada uno. Señor, gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, de ministrar de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por la porción de ella, Señor, en esta tarde, Señor, y tú realmente estés bendiciendo ricamente a los hermanos aquí presentes, Señor, representando a cada una de sus familias. Padre, y aún aquellos que no están por distintos motivos, Señor, tú los alientes a venir a tu casa, a orar, a poner comunión, Señor, unos con otros, Padre. Gracias, Señor, gracias una vez más por estar reunido en tu nombre, que es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, me dieron 5 minutos, así que tengo que hacerlo así. Y cuando dicen 5 minutos un mensaje, yo hablaba con el hermano Guillermo y digo, que está bravo. Bueno, pero yo soy de mucho, perdón, ¿sí? Bueno, está. Pero no sé a partir de qué hora, voy a poner el reloj acá, a partir de qué hora son los 5 minutos, a partir de ya es, entonces, o perdí ya como 3 minutos. Bueno, yo siempre me estoy riendo y ahora, y les traigo un mensaje sobre lo que es la alegría y el gozo en el Señor, porque siempre me estoy transmitiendo esa alegría, ese gozo que no viene de mí, sino del Señor, ¿sí? Queridos, Filipenses, que tiene un gran énfasis, es en el vivir cristiano. Eso fue la enseñanza que se deseó traer, ¿verdad? En oración, fue el énfasis de el vivir cristiano. Allí en Filipenses, el primer capítulo se vio la filosofía de la vida cristiana. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego vieron la norma como el vivir cristiano y dijo Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No me acuerdo del hermano que le tocó este punto, capaz que se acuerdan. Eso, ahí está. A cada uno de los hermanos le tocó un punto distinto de lo que es Filipenses. Y este versículo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Después examinamos el premio de vivir cristiano en el capítulo 3, donde Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Son versículos conocidos, anótenlo, porque estos son versículos para animar a la iglesia, ¿sí? También después examinamos, bueno, como decía en el capítulo 3, prosigo a la meta, el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ustedes pueden notar que el Señor Jesucristo, queridos hermanos, es el centro, es el mismo centro de la periferia del vivir cristiano.
Que sea siempre Cristo el centro de cada reunión, el centro de cada alabanza, el centro de la exhortación, sea nuestro Señor Jesucristo. Que se continúe predicando el Evangelio en esta iglesia, ¿verdad? En la iglesia en el barrio, en la familia, y es el deseo de cada hermano, como iglesia hermana y individualmente, es el deseo que se pueda seguir continuando hablando del centro de lo que es el Señor Cristo Jesús, que se predique la palabra, el Evangelio, ¿verdad? Queridos, y usted puede notar que el Señor Jesucristo es el centro mismo de la periferia del vivir cristiano. Ahora aquí en el capítulo 4, como leímos, vemos el poder y la fortaleza de vivir en Cristo. Este es el pensamiento que se destaca especialmente cuando llegamos al versículo 13 del capítulo 4. El apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos conocidos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos, encontramos todos estos, ahora en el capítulo 4, estos últimos capítulos de la epístola de Filipenses, en la primera sección donde encontramos la fuerza del poder. Más adelante, en los versículos 5 y 7, tenemos el secreto del poder. ¿Vieron qué rica es la palabra del Señor? Estamos encontrando lo que es el secreto, ¿verdad? Estamos encontrando la fuente del poder, el secreto del poder. Aquí en el versículo 4, capítulo 4 de la epístola de Filipenses dice, agradaos en el Señor siempre, y otra vez digo, agradaos. Queridos, Pablo repitió, por si no lo hubiésemos oído, y miren, el versículo dice, alegraos en el Señor, y otra vez digo, alegraos, alegraos. Queridos, tenemos que estar alegres en el Señor, siempre alegre y constante en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Alegraos en el Señor. Pablo lo repitió por si no lo hubiéramos oído la primera vez, diciendo otra vez, alegraos en el Señor. Queridos, la alegría es algo que no podemos producir por nosotros mismos. Es el fruto del Espíritu Santo, el cual produce alegría en cada uno de nuestros corazones. Por eso somos cristianos felices. A veces las personas nos preguntan, pero ¿por qué si con tantas dificultades que tenés, todavía sos una persona que sos feliz? Sí, es por la gracia de Dios, ¿no? El mundo, queridos hermanos, y voy 3 minutos, el mundo está empeñado en producir esto, la alegría. ¿Por qué? Y saben que yo tengo carencia en los ejemplos, pero es una simple ejemplo, un simple ejemplo. Por ejemplo, ustedes van a comprar algo en una tienda y el vendedor, cuando lo va a recibir, no lo va a recibir de mala manera. Lo va a recibir con una sonrisa o parece un gozo, ¿no? Porque le dice, adelante, sí, cómo no, con alegría. Porque tiene el deseo, y para transmitirle a ustedes la alegría, es el interés que tiene porque les quiere vender. Pero los cristianos tenemos la alegría porque el Señor Jesucristo ha puesto el Espíritu en nuestras vidas y ha puesto el conocimiento y ha puesto todo lo que tenemos en Él, ¿verdad? Para el mundo está empeñado en esto, lo que es marketing, le enseñan que nosotros tenemos que ser simpáticos, alegres, contentos, estar siempre, pero nosotros los cristianos, por naturaleza, porque conocemos al Señor Jesucristo, somos alegres. ¿Y cuál es la herramienta, la alegría de la fuente del poder? Es la oración. El secreto del poder, queridos hermanos, como iglesia y como hermanos en Cristo individualmente, ¿cuál es el secreto del poder? La oración. Estar siempre orando. Dice, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres y el Señor está cerca. Debemos continuar orando porque el Señor está cerca. Nuestra comisión es predicar del Evangelio porque el Señor está cerca. Estamos viviendo eso en los últimos tiempos. Ayer escuchábamos el pastor José, que tuvo el privilegio de escucharlo de su predicación, y él decía, con sus años atrás, ¿no? Cómo ha cambiado todo el tiempo y todo, y estamos viendo, se está allí cumpliendo la palabra de Dios, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, por eso los exhorto a que continúen predicando, orando y predicando la palabra de Dios. El tema importante en la persona de cada uno, la persona importante es Cristo. Dice Filipenses, por nada estéis
angustiados, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y acción de gracia. Dice la palabra, si lo ven en el versículo, dice nada y todo. Allí realmente la oración es el secreto y el poder. Dice alegraos y dice la palabra nada, y es muy importante. Si usted tiene algo o ya es nada, es algo, ¿no? Porque ya tenemos, es nada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que mirar a través de un cristal y ignorar todo y no debemos enfrentarnos a la realidad. Hemos de creer que el pecado no es real, hemos de creer que los problemas no son reales, hemos de creer que las enfermedades no son reales dentro de una iglesia. Hermanos, no es esto lo que Pablo dijo, que no debemos angustiarnos por nada porque tenemos que orar por todo. O sea, no tenemos que preocuparnos por nada, pero tenemos que orar por todo, porque Él conoce nuestro corazón. Por eso tenemos que orar por todo, ¿verdad? Pablo les dijo allí en los Corintios, en 2 Corintios 11, 28, anótenlo, en cada día sentían el peso de su preocupación por todas las iglesias. Y esta, la misma carta de los Filipenses 2:20, Pablo les dijo a Timoteo, se preocupaba verdaderamente por el bienestar de ellos. El ejemplo máximo para nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Y allí está en el pasaje, anótenlo para que lo puedan repasar, Mateo 6, 25 al 33. Allí Cristo dejó su ejemplo, ¿verdad? Quien advirtió a los discípulos que no dejaran dominar por las preocupaciones ansiosas por sus propias necesidades físicas. Si ustedes lo repasan en cada uno de sus hogares y cuando tengan su devocional, por favor repásenlo en Mateo 6, 25 al 33. El Señor allí, el Señor Jesucristo le dejó el ejemplo, ¿verdad?, para sus discípulos. Quien advirtió a sus discípulos que no se dejaran dominar por la preocupación ansiosa por las propias necesidades físicas. Queridos, la oración se apoya sobre un fundamento, ¿verdad? Como dijo el apóstol en Romanos 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La oración, queridos hermanos, apoya la fe y la fe se apoya en la palabra de Dios. No hay mejor exhortación, no hay mejor consolación, no hay mejor ánimo para cada uno de nosotros que no esté aquí en la palabra del Señor. Que el Señor realmente los bendiga, que el Señor realmente los duplique en seguir la iglesia por allí, para poner más bancos. Los animo a los líderes, animo a la familia, a cada uno individualmente a tener esa comunión con el Señor. Hoy comentábamos en nuestra iglesia que a veces nosotros tenemos la reunión, nos saludamos, nos abrazamos, pero 1, 2, 3, 4 veces por mes y nada más, y no sabemos unos por otros. Estamos viviendo en los últimos tiempos, queridos hermanos. La iglesia tiene que estar unida. Nosotros como iglesia hermana estamos preocupados también por nuestra iglesia, por las iglesias hermanas también, ¿verdad? Falta mucho, falta líderes, faltan gente, hay mucho, ¿verdad? Los exhorto, los animo para que continúen llevando el Evangelio, aprendiendo de la palabra de Dios, que puedan aplicarla a vuestras vidas. Y pensando y orando en su realidad y lo que están pasando ahora, el Señor puso en mi corazón un pasaje que se encuentra en Hechos. Voy a seguir Filipenses. Vayamos a Hechos, capítulo 14, versículos 21. Y es una situación particular que me recordó un poco lo que ustedes están pasando en este tiempo. Porque si vemos ahí la carta, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, este libro donde vemos mucho poder de la iglesia naciendo y cómo todo parecía salir perfectamente. Y a veces nosotros vemos otros lugares y decimos, wow, pero si allá es tan fácil que sale un pastor y parece que entra otro y hay muchos relevos en el banco. Pero, hermanos, es parte del trato de Dios. Y si puedo dejarles una exhortación,
no desestimen el tiempo que el Señor está tratando ahora con ustedes, en particular en esta situación, donde están orando por un pastor, porque es el trato personal que queda en nuestras vidas. Las situaciones pasan y, como decía el hermano, uno puede pasar por enfermedad y tiene un tiempo de enfermedad, se cura y ya la enfermedad ya no está más. Tiene un tiempo de necesidad, la necesidad se cubre, ya no está la necesidad más. Tiene un tema de una dificultad de relacionamiento y se entienden y el relacionamiento continúa bien. Pero ¿qué pasa con ese periodo donde estamos orando, donde estamos buscando la comunión con el Señor y el Señor está tratando particularmente con cada uno de los corazones de la iglesia? ¿En qué dejamos eso? Y bueno, el aliento que tiene Lucas al escribir esto, inspirado por el Espíritu Santo, es entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y para tratar áreas específicas en nuestras vidas. Y vayamos ahí a Hechos 14, 21. Dice: después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortando a perseverar en la fe y diciendo, miren las palabras de Pablo, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quienes habían creído. Y sin duda que podemos ver, no viene Pablo de estar en unas vacaciones, no viene Pablo de estar sentado en su oficina estudiando las Escrituras. Pablo viene de haber estado apresado. Y puede decir que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a la presencia del Señor. ¿Cómo puede una persona que pasa por dificultades, por tiempos donde es un desierto árido, entender, y un poco de esto de lo que decía el hermano, regocijarnos? No es meramente una exhortación, es un mandamiento que Dios ha dejado, regocijarnos en el Señor siempre. ¿Cómo nosotros podemos estar gozosos en medio de esta situación? Una iglesia se ve fortalecida a través del proceso de la misión. De la misión no solamente entendiendo como una estructura, sino la misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. De cómo nosotros, entre tanto que somos iglesia, somos un cuerpo local, continuamos realizando las actividades del cuerpo local, cómo nosotros nos vemos fortalecidos. Y era esto lo que pasaba, y lo vemos en el versículo 21. Después de anunciar el Evangelio, la iglesia no paraba de crecer. El Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron. Pablo continuaba haciendo por lo cual él había sido encomendado, a ir y predicar el Evangelio. Aunque sabía que había cosas que había que establecer como ancianos y personas que dirigieran la iglesia, él continuaba con su misión de predicar el Evangelio. Hermanos, ¿qué estás haciendo tú hoy? ¿En qué lugar te encuentras dentro del proceso? ¿Estás siendo parte del crecimiento de tu cuerpo local? ¿Estás siendo parte del crecimiento de tu iglesia local? Dios nos llama a todos a estar involucrados en el crecimiento de nuestro cuerpo local. Dios ha diseñado cada cuerpo local de una manera específica y en esa manera específica nos ha puesto a miembros específicos que cumplen funciones específicas. Si tú no estás cumpliendo esas funciones, tu cuerpo se ve en falta. Tu iglesia local está sintiendo la falta de tu servicio, la falta de tu amor, la falta de que tú pongas tus dones espirituales en práctica. ¿Cómo estás viviendo a la luz de la palabra? ¿Estás siendo indiferente a la situación que hoy están pasando como iglesia? Pero no todo es solamente plantarse y decir, bueno, sí, vamos a seguir trabajando, porque en medio del trabajar viene el versículo
22, donde dice, fortalecidos los ánimos, los discípulos exhortaban a que perseveren en la fe. ¿Y cómo les exhortaban? Diciendo que todo va a estar bien, todo les va a salir bien. Y ustedes oran y Dios va a responder, y ustedes oran y mañana van a tener un pastor, y ustedes oran y sus problemas se van a solucionar, y ustedes no. ¿Cómo les exhortaban? Miren las palabras, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, es necesario. Nuestro carácter, nuestro corazón no cambia si nosotros no nos enfrentamos a las tribulaciones, donde expone la realidad y lo profundo de nuestro corazón. Capaz que este momento donde como iglesia a veces no sabemos lo que el Señor tiene deparado, bueno, es necesario este tiempo. Es necesario este tiempo donde no hay certeza. Es necesario este tiempo donde oramos y parece que pasa el año y el Señor no ha respondido y parece que no ha escuchado nuestras oraciones. Es necesario. Esas tribulaciones son las que nos van a hacer cada vez más santos, las que están puestas en nuestro proceso de santificación, para que nosotros seamos cada vez más a la imagen de nuestro amado Salvador. Hermanos, es necesario que pasen por esta situación como iglesia. ¿Y cómo me enfrento yo a esa situación? Sabiendo que hay tribulaciones, que la iglesia se fortalece a través de perseverar en la comunión unos con otros en medio de la tribulación. La iglesia es fortalecida cuando nos unimos como cuerpo local, cuando estamos involucrados y no sabemos a dónde, Señor, tú nos quieres llevar, pero sabemos que tenemos que estar unidos unos con otros. Sabemos que tenemos que amarnos con mayor amor. Sabemos que tenemos que empeñarnos con mayor amor. La iglesia es guardada por un liderazgo piadoso. Y Dios promete esto. Y Dios lo va a hacer así. Porque dice, después, ¿qué hicieron? Que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado y ayunado y los encomendaron al Señor. Dios proveó de hombres piadosos que guardaron los mandamientos, que perseveraron en la sana doctrina, que perseveraron en compartir cada primer día de la semana la palabra hasta que llegó a nuestros días. Cómo la iglesia primitiva se formó con hombres piadosos que perseveraban en compartir la palabra de Dios. Hermanos, hay esperanza. No se desanimen, hay esperanza porque este mismo pastor, que es el príncipe de los pastores según 1 Pedro 5:4, que dará la corona a cada uno de aquellos, también hoy está en control de la situación que ustedes están pasando. No es ajeno a esta situación, no es ajeno. Y algo que podemos exhortarles es a lo que hicieron los apóstoles. ¿Qué hacían? Oraban y ayunaban. Dice, habiendo orado con ayunos, juntos oraban y ayunaban, juntos estaban involucrados en, de una forma, doblegar su cuerpo para buscar la voluntad de Dios. ¿Estás tú dispuesto a doblegar tu cuerpo para buscar la voluntad de Dios para la guía de tu iglesia? Hermano, no es algo fácil. No es solamente un hombre que tenga mucha elocuencia, no es solamente un hombre. Y ustedes sabrán, en 1 Timoteo y en Tito están los requisitos para esos hombres. Pero se puede tener al hombre perfecto, pero es Dios quien lo coloca. Al fin y al cabo es Dios el quien va a guiarlos. Pero en medio, en camino a ese momento, a donde Dios ha de proveer un nuevo pastor, continuemos confiando en nuestro Salvador a través del proceso y amando ese proceso que Dios está tratando con nuestro corazón, reconociendo que el Señor del rebaño ya está guiando a su iglesia, ya está guiando a la iglesia Manuel Cerro, ya la ha guiado en el pasado, la está guiando en el presente y promete seguir guiándola en el futuro. Y Él proveerá al hombre que ya ha preparado.
Hermanos, que realmente no les desanime el no ver a un hombre ya como pastor, porque Dios ya ha preparado a ese hombre. Dios en su momento, Él primero quiere tratar con nuestros corazones, primero quiere animarnos, quiere exhortarnos, quiere continuar trabajando con nuestro carácter. Y es lo que hizo en la iglesia. Y es lo que los apóstoles entendían, que a través de las tribulaciones es cuando nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Es necesario que nuestro carácter sea pulido. Es necesario pasar por este tiempo de santificación. Es necesario pasar por este tiempo de dudas. Pero Dios está en control y Cristo está guiando este proceso. Cristo, como el príncipe de los pastores, Él no va a permitir colocar a cualquier persona, sino que Él va a guiar a la persona que Él ya ha preparado. Confíen, nosotros seguimos orando, les amamos y agradecemos muchísimo de corazón el privilegio que nos permiten de venir y compartir la palabra. Y vamos a seguir orando, porque así como ustedes están en medio de este proceso, también nosotros individualmente o como iglesia estamos en medio de otros procesos y Dios quiere trabajar con lo profundo de nuestro corazón, no solamente generar soluciones mágicas, Él quiere trabajar con nuestro corazón. Y a eso debemos darle su lugar y darle la gloria a través del proceso que Dios está llevando a cabo. Les invito a abrir en Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios 15. En la línea de lo que compartía el hermano Alexis, todas las iglesias tienen necesidades, estamos en un proceso de crecimiento, tenemos nuestros dolores y alegrías, nuestros lugares donde entendemos nosotros o vemos con la escritura o de manera personal, por opinión personal, que deberíamos estar tal vez con un mayor crecimiento, con una mayor madurez, pero nuestra paz, nuestro gozo, nuestra seguridad no viene de cuánto estamos haciendo para poder cubrir o alcanzar ese objetivo, sino que viene de que nuestro Señor Jesús ya ganó. Vieron que hoy hay partido, hoy hay clásico, y ahí está quién va a ganar, y la gente se desespera. Tengo compañeros que les gusta mucho el fútbol y allá están conversando y hablando del tema. Pero en el plano espiritual no hay un partido. Eso ya sucedió en la cruz y el Señor Jesús ya venció. Y la victoria es segura. Qué paz para el creyente, qué seguridad, ¿verdad? Que aunque las cosas parezcan que a veces van mejor o a veces van no tan bien, la victoria es segura. El Señor Jesús ya obró la redención, la salvación, y ya en Él somos justificados, santificados, hasta glorificados, y vemos nuestro yo de la eternidad ya alabando y cantando, y podemos tener seguridad y tranquilidad de que eso va a suceder. Y saben que si había una iglesia que estaba desordenada, que precisaba mucha ayuda, eran los corintios. Si había una iglesia que de repente no tenía la mejor autocrítica y que necesitaba escuchar algunas cuestiones acerca de cómo debían hacer las cosas, eran los corintios. Y Pablo, de una manera muy tierna, muy pastoral, les habla a lo largo de la carta y va corrigiendo un montón de cosas. Fíjense, cosas hasta cómo tomaban la cena del Señor, e incluso lo que trata en el capítulo 15, que es donde estamos abriendo para compartir en este momento, en el capítulo 15 que habla acerca de la resurrección de los muertos, hasta sobre ese tema había desorden incluso y confusión dentro de la congregación. En el capítulo anterior, en el capítulo 14, también puso en orden el tema de los dones en la iglesia, cómo ejercer los dones, cómo cada cristiano pone su pedacito, su granito de arena espiritual. Y en medio de todo esto, y al terminar y al cerrar esta idea, Pablo
va a dar 2 versículos para nosotros, ¿no? En aquel momento era toda la carta, pero para nosotros son 2 versículos muy importantes, allí en el capítulo 15. Versículos 57 y 58. Vamos a leerlos. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en el versículo 57, creo que Pablo es muy acertado en poner sobre la mesa quién merece la gratitud en la iglesia. Las gracias sean dadas al Señor. Amén. Si hay alguien a quien debemos de brindar la gratitud en esta tarde por las bendiciones que podamos tener, es al Señor. Las gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Pablo también nos da el motivo en ese mismo versículo, a los corintios y a nosotros. ¿Por qué debemos dar las gracias? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La mejor iglesia en este año 2025 y en este mes noviembre, la mejor iglesia que pueda existir sobre este planeta Tierra, la mejor congregación local, lo es solamente por una razón: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las gracias son a Él. Porque todo lo que hay bueno en cada uno de nosotros, en la iglesia local, en la iglesia, en la hermandad de iglesias que nos une a nosotros, en este caso Templo Calvario y aquí Emanuel, o en las iglesias del mundo, donde se están predicando, algunas que seguramente ni siquiera conocemos, que están bajo tierra siendo perseguidas. Si hay algo que vale la pena, si hay algo digno de alabanza, algo para valorar, para exaltar, no es por nosotros, es por el Señor Jesucristo. Y es por medio del Señor Jesucristo. Las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tomá, dice el Señor, servite. Acá está la victoria. ¿Qué precisas? ¿Qué te acongoja? ¿Qué es lo que te carga? ¿Hay pecado? Arrepentite. Yo soy tu abogado delante del Padre. ¿Qué hay? ¿Hay peso que te asedia? Yo te ayudo. Unite a mí, que yo te acompaño con el yugo a llevar esa carga y la llevo por vos y te llevo a vos también en mis brazos. El Señor va con nosotros, el Señor está con nosotros. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué cosa nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre. No hay nada. En Él tenemos la victoria. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Él. Él está con nosotros. Qué paz, qué alegría, qué descanso. Saber que Él está acá. Y si hay algo que miramos y decimos de repente, ¿no? Como cuando los niños están en casa a veces, ¿no? Y de repente falta algo, pasa algo que se sale de lo normal y enseguida miran a papá y mamá y bueno, si ellos no dicen nada, todo estará bien. Y siguen jugando y no pasa nada. Así estamos nosotros. Por medio del Señor Jesucristo y con el Señor Jesucristo tenemos la victoria. Y si Él está aquí y Él está obrando, está bien. Y si hay pruebas y hay tribulaciones y hay distintas situaciones, está bien. El Señor lo sabe, el Señor lo conoce y Él va con nosotros como nuestro capitán. Entonces, dice el versículo 58, así que, bueno, en vista de esto, de que a pesar de todo lo que pueda haber en desorden, a nuestro entender, que tal vez yo puedo entender una cosa y Edu otra y Alexis otra, y cada uno puede sumar su cuota de complejidades a la ecuación. A pesar de todo eso que podamos necesitar a nuestro entender, damos gracias a Dios por medio de Jesús, porque Él nos da la victoria. Así que, teniendo en cuenta eso y teniendo en vista la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo,
hermanos míos amados. Y Pablo hace énfasis en esto a los corintios, y para nosotros en esta tarde es lo mismo. Somos amados. Somos amados. Dios no tiene hijos en penitencia. Dios al que ama disciplina, pero no los tiene alejados fuera de la casa. Todos están adentro. Podrán estar allí, sí, de repente siendo azotados por el Señor, pero tenete por privilegiado si el Señor te está azotando, porque te tiene por hijo. Así que somos amados, amados por el Padre, amados por Cristo. Teniendo en cuenta eso y la victoria que tenemos, dice Pablo a los Corintios y a nosotros por medio del Espíritu Santo, estén firmes y constantes. Esta es la actitud consecuente para aquellos que saben que ganaron, que ya tienen la victoria. Estén firmes y constantes. ¿Se imaginan a un jugador de un equipo de fútbol que su equipo ya ganó el campeonato y está por terminar, pero sale una jugada mal y se echa a llorar en el piso? Pero, amigos, ya ganamos, el campeonato es nuestro, ya está. Pues la jugada no salió, está bien, puede ser, pero somos campeones. Bueno, hermanos, somos campeones. El Señor ha vencido la batalla por nosotros. Estemos firmes y constantes. No hay motivo. Con el capitán que tenemos y que nos está llevando hasta esa victoria que él ya compró y ganó, no hay motivo para desalentarnos, para quitar la firmeza de debajo de nuestros pies. Estemos firmes y constantes. Desde el lugar donde estás, en lo que el Señor te está permitiendo hacer en este momento, estate firme y constante. El Señor te animó en este tiempo a que seas uno de los hermanos que en esta iglesia empiece a compartir la palabra. Estate firme y constante. El Señor te está desafiando a acercarte más a otros hermanos que ves que de repente se han desanimado. Estate firme y constante. El Señor te está haciendo plantear, replantear cosas sobre tu vida de oración, sobre tu vida de iglesia, sobre la comunión y cómo se hace la obra del Señor. Estate firme y constante. Ese es el deseo del Señor para tu vida, porque Él va adelante. Pero no solamente firmeza, sino también crecimiento. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y ese siempre significa hasta el final. Hermano, hasta que el Señor no vuelva o el Señor te lleve, tenés que estar creciendo. Y por más que empinada que parezca la cuestión, hoy en tu situación personal o dentro de la iglesia, no hay excusas. El capitán ganó. El capitán ya obró la salvación, la redención, la glorificación y lo tenés en tu mano. Él te lo dio. Estate creciendo siempre, involucrate, seguí adelante. No te desalientes, al contrario, enfócate en el crecimiento. Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y la última, ¿cómo lo hacemos esto? Con una actitud muy importante dentro de la iglesia, con entendimiento. Miren lo que dice el final del versículo 58. Sabiendo, entendiendo, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hermano, esto no es solo, porque a veces leemos este versículo y decimos esto muchas veces, ¿no? Acerca de nuestro trabajo en la iglesia. No es en vano, bueno, el Señor va a dar la recompensa. Como que hay alguien que lo está viendo, hay alguien que lo está valorando. Es verdad, sin duda que el Señor lo está viendo y lo está guardando en su corazón. Pero eso no es lo más importante. ¿Saben por qué nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Porque es en el Señor. Y cuando nosotros nos unimos a Él y trabajamos con Él, ese trabajo no puede salir mal. Es como que ustedes jugaran con Messi, no pueden perder. Está asegurada la victoria. Hay ahí un equipo formidable para salir campeones. Hermanos, estás trabajando y tu trabajo en Cristo Jesús no es en vano porque Él lo convierte en bendición. Y por más que sí, vamos acompañados de nuestros defectos, nuestra inmadurez, nuestro trabajo no es en vano porque Él lo toma y hace lo que solo Él sabe hacer. Lo convierte en un milagro, en edificación del cuerpo de Cristo. Así que hermanos, quería alentarles con estas palabras de Pablo a los Corintios, que son también para nosotros. Estemos firmes, estemos constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, animados, sin bajar
los brazos en ese aspecto, enfocados en crecer y con el entendimiento, con la conciencia, con el entendimiento de que este trabajo lo ponemos en la mano del Señor, y cuando ponemos en la mano del Señor, como esos peces y esos panes, ocurre el milagro y la cuestión se convierte en una bendición espiritual. Así que adelante, iglesia, sigan honrando al Señor en todas las cosas, por más pequeñas o grandes que parezcan. Honremos al Señor y tengamos la actitud que Pablo está invitando aquí en este pasaje. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y voy a estar dándole lectura del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Querida iglesia, quiero animarles con la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Hace un tiempo atrás leí que se predica poco sobre la venida de Cristo, pero debería ser al revés, estar muy presente en los púlpitos de nuestras iglesias. Y sin duda que podemos tocar varios puntos sobre la venida de Cristo, pero es de aliento para la iglesia por lo que vemos aquí en su palabra, lo que Pablo le quiere exhortar y alentar a los cristianos de Tesalónica. En todo el Nuevo Testamento se habla de esta gloriosa esperanza para el cristiano redimido, que un día entregó su corazón al Señor Jesucristo. Y aquí en este pasaje, el apóstol habla acerca de que al parecer, como en estos tiempos, había personas que no conocen al Señor Jesucristo y tienen una actitud despectiva. También el apóstol Pedro en un pasaje ve que hay personas que se burlan, personas que son indiferentes, ¿verdad?, a la palabra de Dios y a este gran acontecimiento que vendrá y que se acerca, que es la segunda venida de Cristo. Así como en aquellos tiempos, me estaba acordando de, mientras leía este pasaje, de que el Señor Jesucristo también les hizo recordar a sus discípulos que, como en los días de Noé, Noé estuvo muchísimo tiempo advirtiéndole a esas personas que venía un diluvio, que venía el juicio de Dios, y dice la palabra de Dios, comercializaban, se casaban, estaban totalmente ajenos a la advertencia de Noé. Y en esta ocasión también Pablo les exhorta a los cristianos a estar velando, a estar atentos y ocupándose de sus corazones, de su vida espiritual, porque la venida del Señor se acerca. Y no ser como
el mundo que vemos allí afuera, donde vemos que están ocupados en sus negocios, están muy entretenidos. Es increíble cómo la gente se entretiene con un montón de cosas, ya sea comprando, ya sea mirando esto, mirando lo otro. Está fuera de sí, y uno le presenta el Evangelio y lo rechaza, no quiere saber de nada. Déjame, estoy tranquilo, no me moleste, ¿no? Esa es la actitud de las personas. Vean aquí que el pasaje dice, habla de la paz, ¿no? Dice paz y seguridad. Vemos prendemos la televisión y ven que las personas o los gobiernos dicen, bueno, estamos bien, han bajado los delitos, los índices económicos vienen creciendo, está todo bien, no hagas mucho ruido, no me desarmes el cuadro, porque estamos bien, pero cuidado. La palabra de Dios nos advierte que aún así Cristo va a venir. Cristo viene por nosotros, hermanos. Y eso realmente para nosotros, para mí, es de mucho aliento. Es de mucho aliento porque viene por su iglesia. Viene a levantarnos de esta generación, de este tiempo tan triste, y nos vamos a reunir. Esa es la esperanza de reunirnos todos, los hermanos, lo que una vez hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. El versículo 7 también dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Me hace acordar al pasaje de Efesios capítulo 2, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Las personas están muertas en lo que refiere a lo espiritual. Uno les presenta el Evangelio, les cuenta lo que puede ocurrir si no reciben a Cristo, la eternidad sin Cristo, y como si nada, están muertos. También nosotros, bueno, vemos, como decíamos, el desaliento porque llevamos el Evangelio, predicamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Esta iglesia se mueve haciendo avanzadas y vemos indiferencia, vemos también por un lado el descrédito hacia la iglesia, hacia la palabra de Dios, pero nos hace recordar el versículo 8, dice que somos del día. Dice también que debemos de vestirnos con la armadura de Dios, con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Estar bien equipados con la armadura de Dios, bien equipados con la palabra de Dios. También la venida de Cristo, hermanos, es de aliento en el sentido de que vemos que en el Antiguo Testamento, mayormente los Salmos, hablaban de la venida del Mesías para todos nosotros cuando vino por primera vez. Y también eso se cumplió, pero también luego se cumplió su sacrificio en la cruz, el sufrimiento, su crucifixión, al pie de la letra. Así que eso realmente es de esperanza, porque lo que Dios hizo en el pasado con su Hijo también lo va a hacer en el futuro con la segunda venida del Señor Jesucristo. Vendrá por nosotros. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos preparados? Entonces, hermanos, la iglesia tiene una misión que cumplir: seguir predicando el Evangelio, seguir advirtiendo a nuestros pares, a nuestros vecinos, de que Cristo viene. Un pasaje más antes de terminar. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, en este sentido de que la venida de Cristo sirve para evangelizar. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es para salvación. Así que les animo entonces a aguardar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y iglesia, agradecerles por habernos abierto las puertas a mi familia y a nuestros hermanos también que nos acompañaron en este tiempo de prédica. Que el Señor les bendiga.